estimada funcionaria Kelly Carpio, por favor, continuamos con su exposición. Muchísimas gracias. Gracias a usted, regidor Florentino. Gracias por los comentarios y apreciaciones, regidor Rueda. Por supuesto, tomamos nota y vamos a seguir pues, elaborando y proyectando este concurso. Dando paso ya al siguiente tema de la agenda, la Gerencia de Cultura, ¿no? Presenta a cargo de la asesora legal de la Gerencia de Cultura, Carla Bernal Díez Canseco, la exposición sobre la actual ley del artista, ¿no? Entonces, dejo a cargo de la presentación a Carla. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, ya lo mencionó la funcionaria Kelly Carpio. Mi nombre es Carla Bernal. Yo soy asesora legal de la Gerencia de Cultura y agradecería mucho me permitan, por favor, compartir una presentación para poder conversar o comentar, brindarles algunos alcances generales en materia de derecho de autor y de derechos conexos, específicamente sobre el tema de la Ley 28131 y su reglamento, ¿no? Que es la actual Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante. Muy bien. No sé si todos pueden o me podrían, por favor, confirmar si es posible visualizar mi pantalla. Sí lo vemos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, para poder empezar a hablar un poco sobre la ley, he hecho una muy breve introducción acerca de conceptos generales en materia de derecho de autor y derechos conexos, ya que para poder entender posteriormente los derechos que le corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes, en primer lugar necesitamos tener un concepto general y pues una introducción muy breve sobre el derecho de autor. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es una obra o qué podemos considerar una obra? Esta definición que ustedes pueden visualizar en la pantalla es la definición legal sobre lo que es una obra. Entonces, nos referimos a toda creación intelectual, personal y original, ¿no? Que pueda ser divulgada, reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse. Entonces, esto nos hace reflexionar un poco y nos hace pensar, ok, entonces, los videojuegos son obras que están materializadas. Las obras audiovisuales también se encuentran materializadas, ¿no? En un soporte. Las obras literarias también, ¿no? Están materializadas y representan por ejemplo, en el caso de las obras literarias, una conjunción de palabras. Pero las ideas son materia de protección. Bueno, la ley de derecho de autor establece que las ideas no son materia de protección por el derecho de autor. Un ejemplo que yo pongo cuando usualmente dicto clases es, por ejemplo, la idea de un gato antropomorfo que habla puede estar representada en distintas versiones de distintos dibujos animados, ¿no es cierto? Un gato, una historia de una novela de amor, ¿no? De una chica pobre que se enamora de un millonario, ¿no? Esas son ideas y en realidad la idea de por sí no es materia de derecho de autor. Muy bien. En esta fotografía, en esta diapositiva, perdón, pueden visualizar una fotografía. Muchas veces nos preguntamos, ok, ¿cualquiera puede ser autor? Las personas jurídicas son autores. ¿La municipalidad puede ser autor de una obra? No. De acuerdo a ley, solamente pueden ser autores las personas naturales, ¿cierto? Y les pongo esta fotografía porque es el caso de una macaca que se llamaba, bueno, Naruto, que agarró una cámara fotográfica que habían puesto en un espacio, en un lugar de conservación donde vivía toda esta especie de macacos, y este animalito se tomó la foto. Entonces, esta fotografía es muy famosa y el caso es muy famoso porque llega incluso a altos tribunales estadounidenses para determinar quién era el autor de la fotografía. Claro está que como la legislación no establece una protección
en materia de derecho de autor para los animales, finalmente hubo muchísimos cuestionamientos y se tuvo que resolver, llegando pues a una transacción entre la asociación que defendía a los animales y el dueño de la cámara fotográfica, quien se estaba atribuyendo la autoría de la foto, ¿no? Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron, muy bien, efectivamente, yo no soy el autor de la foto, pero todos los ingresos que yo consiga por la comercialización, venta, puesta a disposición de la fotografía, de esos ingresos, el 25% los voy a donar a esta fundación. Pero bueno, esa es un poco la historia del caso y lo importante acá que debemos rescatar es que no pueden ser autores los animales o las personas jurídicas. Únicamente pueden ser autores las personas naturales. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de obras, a veces nos confundimos un poco porque las obras usualmente están vinculadas con un bien material, ¿cierto? Las obras son, por naturaleza, bienes intangibles, son bienes inmateriales. Cuando ponemos un CD o ponemos Spotify ahora con la tecnología, percibimos la música, ¿cierto? Y en este caso está soportada en la computadora o en el disco, ¿no? Pero de por sí la obra es un bien inmaterial que no se puede tocar. Sin embargo, las obras siempre van de la mano, ¿no? Este soporte inmaterial siempre va de la mano con un soporte material, ¿ya? Entonces, el elemento inmaterial de una creación, de una obra tiene dos elementos, el elemento material y el elemento inmaterial, ¿cierto? La obra de por sí es el elemento inmaterial y el soporte es el elemento material de la obra. Muy bien, acá les he puesto un ejemplo, ¿no? De la Biblia. La Biblia es una obra que se encuentra en dominio público. ¿Qué significa dominio público? Que hace más de 70 años sus autores han fallecido, ¿no? A partir de una parábola de la Biblia, ¿no? Acá la he citado, es una historia muy interesante donde se demuestra una historia donde la protagonista es una mujer, Judith, que a fin de salvar su pueblo, Betulia, ella realizó una hazaña muy valerosa, ¿no? Pudiendo así salvar de que su pueblo sea conquistado. Y lo increíble del arte, lo maravilloso de las obras artísticas, es que a partir de esta parábola, a partir de esta historia, se crearon muchísimas obras, ¿no? En distintos momentos, ¿de acuerdo? Acá estamos viendo, bueno, de acuerdo a la información, más o menos el Antiguo Testamento fue escrito entre 1430 y 430 a.C. Y acá podemos visualizar obras artísticas que son de 1500, de 1900, de 1800, donde se ha representado la historia de Judith a través de obras de arte con distintas manifestaciones, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos ver de repente una Judith empoderada, una Judith valiente y una Judith un poco más conservadora, pero realizando esta hazaña, ¿no? En el caso de Caravaggio ven la cara de desagrado que tiene la mujer porque ella no era pues una luchadora, era una persona, era una viuda, era una persona que trabajaba posiblemente en su casa o en el campo, pero igual, a pesar de todo eso, realizó esta hazaña y bueno, estas distintas interpretaciones y manifestaciones artísticas nos dicen de la trascendencia de una obra literaria, ¿no? A través del tiempo y su representación en distintas manifestaciones del arte. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con el derecho de autor? El derecho de autor le da una especie de situación monopólica a los autores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el derecho de autor le otorga derechos de titularidad inmediata. Es decir, el autor de su obra es dueño de su obra desde el simple acto de creación. No necesita registrar su obra en ningún lugar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es que el Estado decide darle estos títulos de propiedad inmediatos a cada uno de los autores? Porque la naturaleza económica de los bienes es muy particular, ¿de acuerdo? Son bienes no rivales. ¿Por qué? Porque las obras no se agotan. Nosotros podemos escuchar, y a quienes tienen hijos seguramente les ha pasado que ven la misma película unas 65 veces, ¿no?
porque esa es la película, o escuchan la misma canción un montón de veces. Y eso es lo bueno del arte, ¿no? Que no se agota. Y de otro lado, también tiene altos costos de exclusión. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo pusiera una canción en el mercado, yo no podría, para mí no sería fácil evitar que cierto grupo de la población no la escuche, ¿de acuerdo? O que cierta persona, no sé, porque no compartimos las mismas visiones, no lo escuche, ¿de acuerdo? Entonces, ante estas dos características económicas que tienen las obras artísticas, el Estado, ¿qué hace? Les da una situación, les pone un derecho, una titularidad inmediata a los autores de las obras. Ok, entonces, habiendo ya entendido un poco más sobre el tema del autor y de las obras, ahora vamos a hablar de los derechos conexos, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos dicho que el autor de la obra es la persona que crea la obra, ¿no? Distinto es al artista, intérprete y ejecutante. Yo obviamente les estoy hablando como en el lenguaje de la ley, porque sé también que ya, bueno, comparto la oficina con muchos artistas, entonces sé que muchas veces las palabras técnicas que se utilizan no necesariamente se reflejan pues en el lenguaje técnico normativo que se utiliza en la ley, ¿no? Pero para efectos legales, el autor es una persona distinta al artista, intérprete y ejecutante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un derecho conexo? Es un derecho anexo al derecho de autor, ¿no? Entonces, tenemos un autor. El autor puede ser una persona maravillosa que hace creaciones increíbles y escribió la letra de una canción, pero no necesariamente el autor va a ser la misma persona que interpreta la canción, ¿cierto? Entonces, también se crea una figura y una norma específica con características específicas, otorgando derechos a los artistas, que son estas personas que tienen un derecho conexo al derecho de autor. Ahora, no porque sea conexo significa que es menor o que el derecho de autor menoscabe a cualquier derecho conexo. No, para nada, ¿no? El rango de importancia y de protección legal es igual, ¿no? Solamente que obviamente porque tiene características distintas, se define con una denominación distinta. Muy bien, entonces, ¿quiénes tienen derechos conexos? Los tienen los artistas, pero también los tienen los productores de fonogramas, los productores de obras audiovisuales, los editores, entre otros, ¿no? Entonces, sí, esto lo tenemos que tener claro, porque los derechos conexos no solo son para los artistas. Muy bien. Otro tema que es importante. Si yo tengo autor, y eso pasa muchas veces cuando utilizamos música, ¿no? Que decimos, yo ya le pagué a la sociedad de gestión colectiva de los autores, ¿por qué me están cobrando los de la sociedad de gestión colectiva de los artistas, intérpretes y ejecutantes? ¿O por qué me está cobrando la sociedad de gestión colectiva de los productores de fonogramas? ¿Por qué? Porque son derechos distintos y cada titular de estos derechos tiene el derecho a una compensación. Entonces, la autorización que le otorga el autor para la utilización de las obras no significa o no involucra una autorización también de los artistas, intérpretes y ejecutantes o de los productores de fonogramas que participaron en la creación musical. La legislación aplicable es el Decreto Legislativo 822, que es la Ley de Derecho de Autor, ¿no? La Ley 28131 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 058-2004. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar al caso, a la exposición ya más concreta sobre la ley. Muy bien. La Ley de Derecho de Autor hace algunas definiciones y reglamenta parcialmente la condición de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Sin perjuicio de ello, la reglamentación que se tiene o la base legal establecida en la Ley de Derecho de Autor es insuficiente, ¿no?, para representar todos los derechos y todas las condiciones de trabajo que van a tener los artistas, intérpretes y ejecutantes. Es por ello
que posterior a la ley de derecho de autor se crea, pues, o se promulga, se emite esta ley 28131, que es la ley de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Pero la 822 define, ¿no?, al artista, intérprete y ejecutante de la siguiente manera, ¿no? La persona que canta, lee, recita o que realiza alguna actividad artística. Ahora, un punto muy importante es que para que la ley considere, o para que el INDECOPI, si es que fuera el caso que llegan a un procedimiento administrativo, considere que una persona es artista, necesariamente debe ejecutar una obra. Y como vimos anteriormente, la obra tiene que tener ciertas características, ¿no es cierto? Tiene que ser una obra hecha por un ser humano, tiene que tener originalidad. ¿Qué es originalidad? Es la manifestación de la personalidad del autor en una obra, ¿no? Es la impronta del autor. Y tiene que ser susceptible de ser reproducida. Entonces, para ser artista, intérprete y ejecutante, esta persona tiene que interpretar o ejecutar una obra. Si lo que interpreta o ejecuta no es una obra, entonces no va a ser considerado como artista, intérprete y ejecutante. Muy bien, entonces, de acuerdo a la definición de la ley 28131, es larga la definición de artista, pero aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Actor, cantante, danzarín, entre otros, pero también la ley incorpora, ¿no?, regulación en favor de los trabajadores, de los técnicos, ¿no? No, obviamente no les da la condición de artista porque no están interpretando o ejecutando una obra, pero sí establece ciertos derechos, sobre todo ciertos derechos laborales, en favor de estas personas que realizan una actividad de apoyo o de ayuda para la realización de una interpretación o una ejecución. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son? Los intérpretes son las personas que aplican su personalidad y creatividad para el desarrollo de una manifestación artística, ¿de acuerdo? Un ejemplo clásico de un intérprete es el cantante. Utiliza, o también un payaso o un mimo, ¿no?, que utilizan únicamente su cuerpo para interpretar una obra. El artista ejecutante es aquella persona que se vale de un medio distinto a su cuerpo para para ejecutar una obra artística, como puede ser el caso de una persona que toca el violín o de una persona que toca la guitarra, ¿no?, de un músico. Ahora, los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen dos tipos de derechos, ¿de acuerdo? Los derechos morales, que están más vinculados al desarrollo de la personalidad del artista, que son derechos inalienables, inembargables, imprescriptibles, que son propios del artista, y tiene otro tipo de derechos que son los patrimoniales, que los vamos a ver más adelante. Entonces, la ley reconoce a los artistas los derechos morales de paternidad, integridad y acceso, ¿no? El derecho de paternidad, como su propio nombre lo dice, es el derecho que le asiste. Así como le asiste a los autores, también le asiste a los artistas, el derecho de poner su nombre sobre la interpretación o ejecución que ha realizado. Un caso típico para quienes en algún momento han comprado CDs o cassettes, había un cuadernillo, ¿no?, en el forro del cassette, en el plástico, donde tú podías ver, quién tocó la guitarra, ¿no?, o quién tocó la batería, y ahí veías pues los nombres de los integrantes de tus bandas favoritas. Eso no estaba ahí únicamente para, bueno, publicitar a las personas, sino porque es obligatorio reconocer este derecho moral de paternidad sobre los artistas. La integridad está vinculada al derecho que tiene el artista a oponerse a cualquier deformación de su interpretación. Por ejemplo,
si un cantante tiene una canción, de pronto viene alguien y le pone, no sé, pues le pone mayor velocidad o le cambia ahí con alguna herramienta tecnológica, le cambia el tono de la voz, el artista puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo y tú no puedes hacer eso, ¿no? Obviamente lo que correspondería ahí es denunciarlo ante el INDECOPI para que esta persona deje de seguir utilizando, seguir pues, modificando su obra, ¿no? Y el derecho de acceso que está vinculado a que si, por ejemplo, hay un solo ejemplar de la interpretación o la ejecución que esta persona ha hecho, porque esto de hecho digamos, está para una etapa distinta de la vida, ¿no? De hace muchos años, donde en realidad antes todo era físico, ahora todo está en digital, así que es difícil que se pierda o que podamos decir que hay ejemplares únicos de obras, pero es eso, ¿no? Si hay un solo ejemplar y lo tiene un particular en una casa, el artista puede decir, oye, quiero tener derecho a acceso a esa obra y evidentemente hacer copias, reproducciones para su resguardo. Muy bien, entonces la primera parte son la de los derechos morales, pero como los artistas igual necesitan generar ingresos, obviamente necesitan desarrollar su actividad profesional, también el Estado les otorga otro tipo de derechos, que son los derechos patrimoniales. Y como su nombre lo dice, están vinculados al patrimonio, es decir, a ingresos, dinero, ¿no? Eso es una forma sencilla de acordar. Los derechos morales y los patrimoniales, que son los vinculados a las remuneraciones. Entonces, tienen derechos patrimoniales sobre obras que no están fijadas y también sobre obras que ya están fijadas. Sobre obras no fijadas tienen derecho a autorizar la radiodifusión y la comunicación pública. La radiodifusión es, bueno, a través de una señal abierta, poder radiodifundir sus interpretaciones o ejecuciones, y la comunicación pública es cuando, por ejemplo, estamos en una discoteca y ponen música, ¿no? El poner la música es un acto de comunicación pública. Entonces, tienen derecho a que se les pague por estos actos. También tienen derecho a que se les pague por fijar sus interpretaciones o ejecuciones que no han sido fijadas. Si, por ejemplo, queremos grabar o invitamos a la señora Susana Baca a realizar un concierto en el Teatro Municipal, la señora, como artista intérprete, está respaldada para que solicite el pago por su interpretación y por fijar su interpretación. ¿Ya? Ahora, eso es en el caso de no fijadas. En el caso de fijadas, de interpretaciones o ejecuciones fijadas que ya existan, ¿no? Que estén en una obra audiovisual, que estén en un CD, el artista, intérprete o ejecutante podrá tener derecho a fijar, a reproducir a recibir un pago, una remuneración por la reproducción de una fijación preexistente. Si quiero hacer reproducciones de un disco, ¿no? Va a tener el artista, intérprete y ejecutante derecho al pago de una remuneración. Luego, a la distribución de los ejemplares, ¿no? Lo que hacían, no sé, por ejemplo, esta tienda Phantom, ¿no? Las discotiendas, donde ibas a buscar ahí tus discos y a comprarlos. Ok, entonces por esa distribución analógica de discos le corresponde un pago. Y también por los actos de puesta a disposición de las interpretaciones y ejecuciones. ¿Qué es una puesta a disposición? Cuando, por ejemplo, yo dentro de mi página web decido colgar un enlace o decido colgar una canción para que cualquier persona pueda acceder. La pongo a disposición para que las personas accedan. Típico ejemplo, Spotify, ¿no? Entonces, los artistas, intérpretes y ejecutantes también van a ser remunerados por este concepto. Remuneración, ¿no? Es el derecho de remuneración. De hecho, lo han puesto como un derecho más, pero en realidad este derecho es un derecho que es transversal a todos los actos que hemos venido mencionando anteriormente, ¿no?
¿Cuándo es que se paga esta remuneración? Por el uso directo o indirecto de las interpretaciones de ejecuciones en todos los supuestos que ya hemos señalado, ¿no? Radiodifusión, comunicación pública y puesta a disposición. También porque se le paga, y seguramente algunos de ustedes tal vez se acordarán cuando éramos más jóvenes y teníamos que ir a, no sé, a estas tiendas donde alquilaban videos, ¿no? Los VHS, o los Betamax, ¿no? Ibas ahí y alquilabas, ¿no? Entonces, por este alquiler de bienes, también los artistas y intérpretes y ejecutantes recibirían un pago. Ahora, bueno, un poco difícil porque ya no existe esa figura, pero cuando se hizo la ley estaba y por eso se colocó. Y también por la transferencia de la creación artística a un soporte distinto al inicial. Si estaba en CD y lo queremos pasar a audiovisual, también le corresponde un pago por esa transferencia. Si, por ejemplo, tenemos una obra, una película peruana, que la quieren pasar a otro idioma, ese doblaje de esta obra audiovisual también genera una remuneración en favor al artista, intérprete y ejecutante cuya interpretación o ejecución está siendo transformada, ¿no es cierto? Está siendo doblada a otro idioma. Y finalmente hay una figura que se llama copia privada, que de hecho a nivel mundial ya no está funcionando y acá se sigue cobrando, pero no mucho, y que consistía en lo siguiente. La idea era la siguiente, ¿no? Bueno, ya antes, cuando existía mucha más piratería de la que existe ahora, cuando está el boom de la piratería, los titulares de derechos reclamaban y decían, todas estas personas que importan CDs en blanco, ¿no? O DVDs en blanco, en su mayoría lo hacen para vendérsela a las empresas o a las tiendas que realizan copias ilícitas de obras audiovisuales y de CDs. Entonces, se estableció una especie de pago, una especie de compensación de copia privada para justificar el hecho de que estos importadores vendan estos productos a los distintos mercados, ¿no? Ya no, de hecho, la realidad es que no necesariamente eso ya se sigue manteniendo como hace muchos años, y es por eso que esta figura ha ido desapareciendo en el mundo, ¿no? Pero bueno, está reconocida en la ley por ahora. Ahora, ¿cuánto duran los derechos patrimoniales? Les ponía el ejemplo, ¿no? de los autores de la Biblia, por decirlo de alguna manera, y ellos pues ya tienen más de 70 años después de fallecidos. Pero habrá muchísimos autores contemporáneos artistas contemporáneos que seguramente sus derechos se mantienen aún en el dominio privado, y es por ello que a fin de poder utilizar sus obras durante el periodo que se encuentran en dominio privado, es decir, toda la vida del autor, del artista, más 70 años, hay que pedir autorización. Transcurrido ese plazo, ya no tengo que pedir autorización para el uso, para la explotación de qué derechos, de los patrimoniales, ¿no? Los morales siempre van a mantenerse. Entonces, por ejemplo, si tenemos un autor que murió en el año 2019, ¿no? De acuerdo a la ley, tenemos que contar 70 años a partir del 1 de enero siguiente al de su muerte. Si pongamos el ejemplo que murió en junio de 2019, empezamos a contar 70 años ¿desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2020, ¿no? De 2020, 70 años, 2090. Es decir, a partir del 2091, recién voy a poder utilizar los derechos explotar los derechos patrimoniales del artista, intérprete o ejecutante sin tener que pedir una autorización previa. Durante todo el periodo que va entre el 2019, toda la vida del autor, 2019, 20, hasta el 2090, ahí sí voy a tener que pedir autorización y obviamente hacer un pago por el uso de esos derechos. Muy bien. Ahora, la ley establece que los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes
los que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Los derechos patrimoniales deben ser gestionados a través de las sociedades de gestión colectiva. Ahora, ojo, hay un marco legal para esto. Todos los derechos que no se puedan gestionar de manera individual. Por ejemplo, un acto de comunicación pública. Si yo soy una cantante muy famosa, cosa que no es cierto, pero imaginemos que yo fuera una cantante muy famosa y yo he puesto a disposición, he puesto mi obra musical en las radios, he puesto mi obra musical en Spotify y todo el mundo la escucha, es muy difícil que yo pueda ir a todos los restaurantes, a todas las discotecas, a todos los bares, a todos los karaokes a tocar la puerta a recolectar los derechos, ¿no es cierto? Es muy difícil. Es por eso que este derecho de la gestión de recaudación por actos de comunicación pública lo realiza la sociedad de gestión colectiva. Muy bien, entonces, seguramente surgen muchas preguntas cuando hablamos de sociedades de gestión colectiva. De hecho, es un término que no termina de quedar confuso. ¿Cuántas existen? ¿Cuántas hay? ¿Para qué sirven? ¿Por qué sirven? Entonces, en un resumen muy corto, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Los artistas tienen un derecho exclusivo para la explotación de sus obras, ¿no? Y para que cualquier persona, cualquier cliente pueda utilizar estas obras, lo que tiene que hacer es pagar, ¿no? Pero también el dueño del local tampoco va a ir pues a tocar la puerta a todos los artistas para poder pagarles, eso sería inviable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera un sistema de gestión colectiva, que es una entidad, ¿no? Una asociación constituida como una asociación civil sin fines de lucro autorizada por el INDECOPI para gestionar la recaudación de determinados derechos. Este es como un ejemplo, un gráfico de cómo funciona más o menos, ¿no? Están los clientes y están los autores, que son asociados a las sociedades de gestión colectiva. Ahora, ¿qué sucede? También muchas veces me han preguntado, oye Carla, pero si yo escucho solamente música de Turquía, ¿debo pagarle a la sociedad de gestión colectiva? Sí le debes pagar, porque usualmente, o sea, digamos que en la mayoría de los casos sucede que la sociedad de gestión colectiva suscribe unos contratos que se llaman contratos de representación recíproca con otras sociedades iguales en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el sistema? La sociedad de gestión colectiva nacional recauda y luego le distribuye a la sociedad de gestión colectiva extranjera para que a su vez esta sociedad de gestión colectiva extranjera distribuya a sus asociados. Entonces, más o menos es así como funciona el sistema de gestión colectiva. Es claro, es una explicación bastante breve, ¿no? Pero para que puedan más o menos visualizar cómo es el sistema. Aquí les he puesto el ejemplo, ¿no? De cómo es que se debe pagar. Hablamos de música. Tenemos al autor de la letra, al autor de la música, que estos son derechos de autor, ¿verdad? Y luego tenemos al productor, al cantante y a los músicos. Y estos son los derechos conexos, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas tiene una sociedad de gestión colectiva que lo representa. En el caso de autor de la letra y música es ABDAI. En el caso del productor es un IMPRO. Y en el caso de los cantantes y músicos es SONIEM. Ahora, UNIMPRO y SONIEM tienen un acuerdo y por eso es que UNIMPRO representa para la recaudación a SONIEM. Y ahora sí, vamos a hablar sobre el régimen laboral que establece la Ley 28131. Muy bien. Aquí, básicamente, he tratado de poner los datos que establece la ley. Entonces, si es que se realiza un espectáculo artístico, de acuerdo a la ley, el 80% de las personas contratadas como artistas deben ser nacionales, ¿no? Y la planilla de este espectáculo no debe representar menos de un 60% en favor de los artistas nacionales. Estos mismos porcentajes también van a aplicar para los trabajadores técnicos. Cuando no aplica, cuando es un elenco extranjero ya organizado fuera del país, ¿no? Entonces ahí no vamos a aplicar esos porcentajes porque está fuera.
Ahora, en producciones audiovisuales, ¿qué es lo que se señala? Que el porcentaje de participación de artistas nacionales no debe ser menor a un 80% y las planillas no deben representar un porcentaje menor al 60%. Nuevamente aplica para el trabajador técnico. Y luego también establece que los organismos de radiodifusión, o sea, los canales de televisión, radio, etcétera, deben incluir en su programación un porcentaje no menor al 10% de series nacionales o de programas culturales. Este 10% también aplica para los casos de las radios. Espectáculos circenses. En el caso de los espectáculos circenses, se establece que las compañías de circos pueden venir al país por un plazo de 90 días. Ahora, si quieren prorrogar este plazo, es posible hacerlo. Pero si lo van a prorrogar, entonces están obligados a incluir dentro de su elenco a un 30% de artistas nacionales y a un 15% de técnicos nacionales, ¿no? Y estos porcentajes también se deben reflejar en las planillas y los sueldos. ¿Con qué finalidad? De que contratas al 30%, pero no es que, porque tengo que contratarlo y le pago pues el mínimo y ya me deshago del problema. No, sino que también se espera que la remuneración que se les está pagando sea la que corresponde, ¿no? Sea equitativa a los que no son nacionales. En publicidad comercial también se establecen porcentajes, ¿no? No puede ser, en producciones nacionales no puede haber un porcentaje menor al 80% de artistas nacionales y nuevamente no debe representar un 60%, menos de un 60% de la planilla. Lo mismo para el trabajador técnico. Luego, ustedes han visto que hay comerciales seguramente que son transmitidos durante un largo periodo de tiempo, ¿no? En el año. Lo que establece la ley es, ok, ya, se debe sobreentender que tú contratas al artista que va a salir en tu comercial para que los actos de explotación, los actos de comunicación pública a través de la televisión de este comercial dure no más de un año. Si pasa ese periodo, tengo que volverle a pagar, ¿ya? Muy bien. Y bueno, en espectáculos taurinos, más allá de las posiciones que seguramente muchos de ustedes pueden tener o no en favor de los eventos taurinos, la ley los reconoce como artistas y se establece que debe haber por lo menos un matador nacional y un novillero nacional, ¿no? Eso es lo que establece la ley. Ahora, ¿qué sucede con los artistas que vienen del extranjero y quieren trabajar en el país? En realidad la situación es bastante, digamos, complicada en algunos puntos, porque deben acreditar, bueno, tener el contrato artístico y este contrato debe haber sido presentado ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y debe ser un contrato que ha sido firmado antes de que estas personas ingresen al país, ¿no? Luego deben pagar un 2% a algún sindicato de artistas vinculados con su actividad, ¿no? O sea, si es de artistas, no, si es de músicos, al sindicato de músicos. Ahora, lo que sucede un poco en la realidad, que lo que yo buenamente puedo compartir con ustedes por la experiencia que he podido tener, es que hay muchos sindicatos, ¿no? Entonces, no es como que tú tengas el Sindicato Nacional de Músicos de determinado género, ¿no? Sino que existen muchos sindicatos y este 2% que se paga por paz intersindical, como está tan disperso, no necesariamente está generando un beneficio real en el sector, ¿de acuerdo? Porque vas pagando a distintos sindicatos, entonces no se puede hacer pues una inversión mayor, se diluye el porcentaje. Y luego el artista extranjero debe solicitar una visa de artista, ¿ya? Que en realidad es un proceso que no es tan sencillo, pero lo tiene que hacer obviamente ante migraciones, acreditando pues que tiene el contrato de trabajo y que está realizando actividades culturales y artísticas. Ahora, adicionalmente a todo lo antes señalado, lo que dice el reglamento de la ley es que si el artista ingresa por más de 3 meses
durante el año, ¿ya? Este contrato tiene que ser analizado y revisado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Si es menos de 3 meses, solamente presenta el contrato. Pero si es más de 3 meses, lo que tiene que hacer es pedirle al Ministerio de Trabajo que lo revise, ¿no? Y lo registre posteriormente. Muy bien. También se establece una jornada laboral, ¿no? Que no debe ser mayor a 48 horas a la semana. Ahora, ciertamente, la realidad nos dice que los artistas no necesariamente pues, pueden trabajar 8 horas diarias realizando la propia actividad, ¿no? O sea, tú no le puedes pedir a una persona que cante 8 horas diarias porque simplemente se malogran las cuerdas vocales. Entonces, también la ley establece que estos periodos pueden ser menores. Ahora, de hecho, también la ley recoge que esta jornada de trabajo incluya las fases de entrenamiento, caracterización, ¿no? Porque una persona un danzante, no necesariamente va a estar 8 horas bailando, pero probablemente sí tenga un gran periodo de su día donde está haciendo actividades de fortalecimiento o actividades de estiramiento para mantener su cuerpo en las condiciones idóneas para realizar luego su actividad artística. Entonces, todo esto está contemplado dentro de este periodo de 8 horas. Y se establece también que la remuneración debe ser justa, equitativa y suficiente, ¿no? Para tener una calidad de vida adecuada. Ahora, una pregunta también que usualmente me han hecho es beneficios sociales. ¿Los artistas tienen beneficios sociales? ¿Son independientes? No todos los independientes tienen beneficios sociales. Sí tienen beneficios sociales, de acuerdo a la ley, ¿no? Más allá de lo que la realidad nos pueda decir, la ley lo establece. Tienen CTS, vacaciones. Ahora, ¿cómo se paga esto? De manera mensual. ¿A dónde se tiene que pagar? Al Fondo de Derechos Sociales del Artista, que es un fondo que es administrado por eSalud, ¿ya? Ustedes pueden ver en la página web de eSalud que hay un espacio, hay un enlace para poder ingresar y visualizar el Fondo de Derechos Sociales del artista, y cada artista puede ir a verificar si tiene ahí una platita que alguno de sus empleadores le haya depositado, ¿no? Porque en teoría la ley dice que el empleador tiene que hacer estos pagos. ¿Cuánto le corresponde? Bueno, mensual, 1/12 por CTS y 1/12 por vacaciones. ¿Cuándo se deben cobrar las vacaciones? Por ejemplo, todos los 15 de diciembre. Todos los 15 de diciembre los artistas pueden verificar en la página web de salud y ver si tienen ahí el pago de sus vacaciones y pueden ir a retirarlo. Y también la ley establece que en el caso de la CTS, a diferencia de aquellas personas que tienen otros regímenes laborales, la pueden retirar hasta en un 50% antes, ¿no?, de retirarse de la actividad. Y cuando decía retirarse, obviamente sí puede retirar todo el fondo de la CTS. Otro beneficio social que tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes es gratificación. ¿Cuánto se le paga? 1/6, ¿no? El periodo nuevamente es mensual, donde en el Fondo de Derechos Sociales del artista. Obviamente las pensiones que se les pagan están sujetas a toda la normativa y reglamentación establecida por eSalud. Fondo de Derechos Sociales del Artista, como les decía, ¿no? Es administrado por eSalud. ¿Quiénes pueden, quiénes son los beneficiarios de este fondo? Son los artistas, intérpretes y ejecutantes, así como los técnicos. Hay dos tipos de fondos. Un fondo individual que es intangible. Intangible es que nadie lo puede tocar. Y en este fondo individual, ¿qué podemos encontrar? El pago de la CTS, las vacaciones, las gratificaciones y los intereses que se puedan haber generado en base a tener la plata en esta cuenta, en un depósito, ¿no? Y nadie lo puede tocar. Pero también tenemos un patrimonio común. El patrimonio común es por aquellas personas que han pagado de manera extemporánea alguno de estos beneficios sociales y se ha generado ahí
este pago a una bolsa común que luego va a ser distribuida y vamos a ver cómo va a ser distribuida en un momento, ¿no? También en este fondo común pueden recibirse donaciones, legados y algunos beneficios que de repente el artista ya no recogió en su momento, no quiso cobrar y después de mucho tiempo han prescrito, bueno, se quedan en este fondo y son redistribuidos entre todas las demás personas. Ahora, el fondo común va a ser utilizado principalmente para la subsistencia de Fomartes. En un momento, ahora vamos a pasar a ver qué es Fomartes, pero es un fondo que sirve para incentivar el arte, ¿no? Ahora, ¿quién se encarga de hacer estos pagos? Evidentemente, el organizador del evento, el empleador, la persona que estuvo a cargo de la contratación del artista. Ahora, la ley también establece que después de 10 años de haberse dedicado a la actividad profesional artística, los artistas pueden acceder a un título profesional como artista, ¿no? Tienen que pasar igual por un curso de complementación pedagógica, pero no, en este caso la ley establece que no necesariamente tienes que llevar una carrera específica, sino que después de haber realizado 10 años consecutivos del desarrollo de tu profesión artística, puedes acceder a obtener un título como artista. Y bueno, Fomartes. ¿Qué es Fomartes? Es la Comisión de Fomento de las Artes Escénicas, de que se encarga del apoyo y la difusión de las artes, de la producción de espectáculos artísticos escénicos. Ahora, ¿por quién estaba conformada Fomartes o debió estar conformada Fomartes? Porque lo cierto es que a la fecha no existe, ¿no? Por un representante del Instituto Nacional de Cultura, que obviamente ya no existe, y ahora es, de alguna manera, se dividió funciones, pero es básicamente el Ministerio de Cultura. Luego, 2 representantes de los empleadores de espectáculos artísticos, o sea, el sector privado, y un representante de cada gremio de artistas. La duración de esta comisión o de las personas que presiden esta comisión, de este consejo directivo de la comisión, por decirlo de alguna manera, es de 2 años. Y, bueno, como les decía, se benefician con los fondos remanentes del Fondo Social del Artista. Ahora, estos son los objetivos, ¿no? Fomentar los espectáculos artísticos, promocionar las artes escénicas, incentivar el desarrollo de las artes escénicas y otras que se establezcan en el estatuto. Y dentro de sus funciones está la de organizar el premio anual del artista, hacer las bases para el premio y, bueno, esto sí es un tema importante, que es acreditar a las delegaciones artísticas que viajan al extranjero, que eso a la fecha lo hace el Ministerio de Cultura, ¿no? Como les mencionaba, de hecho, Fomartes, cuando se creó el Ministerio de Cultura, antes de eso estaba el INC y sí tenían una labor, digamos, sí iban desarrollando algunas de las acciones que están acá señaladas, pero luego ya cuando pasó a ser Ministerio de Cultura se perdió un poco la dirección, ¿no? Entonces no quedaba claro si es que era ahora el ministerio o si iba a ver este tema Indecopi o quién iba a ver el desarrollo de estas actividades y quiénes iban a conformar Fomartes, ¿no? Entonces a la fecha no está funcionando. La ley, como acaban de ver, establecía la creación de un premio anual al artista, intérprete y ejecutante, ¿no? Por su trayectoria, por los reconocimientos que pudo haber tenido, y Fomartes lo organizaba. Ahora, ciertamente, si bien ya no existe este premio anual del artista, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura sí realiza anualmente una serie de actividades, ¿no?, para el reconocimiento de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y para cerrar ya la exposición,
quienes cautelan el cumplimiento de los derechos y de los beneficios y de todas estas condiciones otorgadas en favor de los artistas, intérpretes y ejecutantes que hemos venido funcionando, todo lo que es los derechos patrimoniales, morales de los autores están a cargo del INDECOPI, y toda la parte que es de derechos laborales está a cargo del Ministerio de Trabajo. Y bueno, muchísimas gracias, estimada Carla, por esta detallada y amplia exposición, ¿no? De verdad, muy interesante todo lo que has compartido, excelente lo que has compartido con nosotros, y te agradecemos mucho por este detalle, y además por este cuidado, ¿no?, que has tenido también para compartirnos los detalles, los ejemplos, los pormenores de esta ley tan interesante, y que efectivamente mientras realizabas la exposición pensaba, decía, ¿cómo esto, esta ley del artista, tal como nos las has transmitido, podría hacerse también como un documento, ¿no?, una publicación, para también dar a conocer, pues, esta tan importante legislación, ¿no?, sobre el artista. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad, estimada Carla Bernal, por esta exposición. Gracias a ustedes por su tiempo, por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos casi ya a 2 de la tarde. Yo quisiera, bueno, para ir culminando con los puntos de agenda, teníamos un punto más que era un convenio, pero bueno, ya esto es como parte de nuestra sesión de comisión. Yo quisiera agradecerles a todas las funcionarias, a todos los funcionarios aquí presentes, por la paciencia, sé que ha sido una sesión un tanto también extensa, pero los temas realmente tan interesantes, tan importantes, lo han ameritado. Personalmente me siento muy, muy contento por todo el aprendizaje que ha significado este diálogo sobre la Feria Metropolitana, escuchar y aprender sobre la ley del artista. Les agradezco muchísimo, en verdad, y creo que es el sentir de los colegas de esta comisión. Agradecerles por compartir este tiempo. Si hay alguna palabra que quisieran mencionar algún colega regidor o regidora, bienvenidos, pero muchísimas gracias. Y bueno, entonces, gracias. Vamos a quedarnos solamente muy brevemente, estimados colegas regidores, para efectos de las últimas dos cositas que tienen que ver en la agenda. No nos vamos a alargar mucho, pero muchísimas gracias, estimadas funcionarias y estimados funcionarios. Entonces, nos quedamos solamente los regidores, y bueno, empezamos con las otras puntos de agenda. Muchísimas gracias, señor. Regidor. Sí, Clarita. El convenio entre Lima y es a cargo de la Gerencia de Cultura. Entonces había una exposición allí. Sí, regidor, exacto. Ya, por supuesto. Entonces, pasemos con la exposición, si podemos ser un tanto sucintos para poder pasar a los otros temas, agradeciendo de antemano la exposición. Gracias, regidor Florentino. Sí, el siguiente punto de agenda está a cargo de nosotros, es la exposición, la sustentación de la propuesta entre el convenio entre la Municipalidad de Lima y Lima Juegos EIRL. Entonces, me acompañan para esta sustentación, esta presentación de este convenio, la responsable de la Pinacoteca Mari Takahashi, de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, y cualquier otro alcance. También está nuestra asesora legal, Carla Bernal. Entonces voy a pasar a
presentar. Estamos en la primera diapositiva. Sí. Listo. Esta presentación es un convenio de cooperación específica interinstitucional entre la Municipalidad de Lima y la empresa Lima Juegos EIRL. Este convenio interinstitucional se encuentra, ¿no?, en el marco de nuestras funciones. ¿Y cómo así? Porque nosotros tenemos a cargo la sugerencia de Patrimonio Cultural y Museos, se encuentra a cargo de la administración de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, entre también museos, bibliotecas y galerías, cuya finalidad es la de preservar, documentar, investigar, restaurar, exhibir y difundir, especialmente, ¿no?, y difundir las colecciones y el patrimonio cultural que albergan. Este convenio, ¿no?, lo firma Lima Juegos, cuya es una persona jurídica cuyo objetivo social consiste en la elaboración de rompecabezas con ilustraciones de artistas peruanos a fin de incentivar la difusión del arte de una manera entretenida, educativa y en familia. En este orden de ideas, la municipalidad y la empresa Lima Juegos tienen interés en suscribir este presente convenio con miras a consolidar la participación y cooperación interinstitucional entre ellas, dentro de del marco de la normativa aplicable. ¿Cuál es el objeto de este convenio? Es articular esfuerzos y establecer relaciones de apoyo y cooperación que permitan desarrollar rompecabezas con imágenes y obras de artistas peruanos que forman parte de la colección de la Pinacoteca Ignacio Merino de la Municipalidad de Lima. ¿Cuál es el compromiso? La Municipalidad de Lima se compromete a brindar la autorización para la reproducción, comunicación al público, transformación y distribución de la fotografía en la que se reproduce la obra artística titulada Virgen de Cocharcas, que es la que vemos a continuación. ¿No? Es una obra de autor anónimo, es una obra colonial que forma parte de nuestra pinacoteca. También se compromete a autorizar el uso del logotipo de la municipalidad en los instructivos que vienen acompañando al rompecabezas, así como en la caja, ¿no? La empresa se compromete a identificar el título de la obra con los créditos de la fotografía en mención y también que forma parte esta obra de la colección permanente de la Pinacoteca Municipal. También la empresa se compromete en reproducir estos instructivos, tanto el logotipo de la municipalidad, según unas indicaciones que se ha visto y se han coordinado con el área de comunicación y la gerencia de comunicación de la municipalidad, ¿no? Según el manual de uso y la identidad gráfica del logotipo de la Municipalidad de Lima. También la empresa se compromete a entregar la donación de un total de 100 rompecabezas, los cuales van a ser donados tanto a la Pinacoteca y a la Pinacoteca para su uso en su biblioteca, en sus talleres educativos, para distribución en nuestros talleres y actividades culturales en beneficio de la comuna limeña. Finalmente, este convenio no irrogará en gastos adicionales. La coordinación está a cargo de la responsable de la Pinacoteca, Marita Cajachi, y el periodo de vigencia del convenio será de 1 año, ¿no? A partir de la suscripción de este convenio, el mismo que será renovado automáticamente, salvo alguna de las partes comunica a la otra que ya no desea continuar con este convenio. Aquí vemos algunas de otras publicaciones, otros rompecabezas que ha hecho la empresa, ¿no? Con el tema de arte peruano. Esa sería la exposición del convenio, ¿no? Los compromisos, los objetivos y el objeto, ¿no?, de este convenio para la difusión de las obras que forman parte de la colección de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Muchísimas gracias, estimada Kelly Carpio, por la exposición y
Y bueno, quedamos al pendiente de si hay alguna pregunta, algún comentario de los estimados colegas de la comisión. Eh, si no hay alguna... Sí, regidor Rueda. Sí, nuevamente buenos días. No sé si pueden poner la lámina 4, por favor, la diapositiva 4, si no es mucha molestia. Ahí en la diapositiva 4 dice, la Pinacoteca brinda autorización para la reproducción, comunicación al público y ta. La parte cuando dice la comunicación al público, pregunto, ¿la municipalidad va a estar obligada a publicitar, a pagar algo para promocionar el rompecabezas? Porque en estos temas yo soy bien susceptible. Yo soy full empresa privada, pero me molesta cuando chocan con el dinero de todos los contribuyentes. ¿Hay algún compromiso de la municipalidad, uno, en pagar algún tipo de publicidad para promocionar este rompecabezas? Es una pregunta. No, ok, si no lo es, excelente, yo no tengo ningún problema. Y la otra curiosidad es, ¿por qué el convenio solo implica un rompecabezas? ¿O esto lo han puesto como modelo? ¿O la empresa esta va a promocionar varios rompecabezas como parte de las obras de la Pinacoteca? En este momento solamente se está viendo por esta obra y va a ser uno a uno, ¿no? Ahorita estamos viendo solamente el permiso para publicar y hacer el rompecabezas de esta obra. Más adelante, si se renueva el convenio, será de otra obra. A mí me parece interesante este tipo de convenio, si no va a irrogar ningún tipo de costos a la municipalidad y si una empresa privada va a tomar la iniciativa de promocionar, socializar la existencia de estas obras de arte, me parece fabuloso, porque eso inquieta y motiva a los niños y a la familia a visitar la Pinacoteca y ver la obra real, ¿no? Eso me parece sumamente inquietante. Lo que yo sí, no sé, humildemente recomendaría es que esta empresa, que va a asumir todos los costos de promocionar esto, no solamente se encargue de una rompecabezas, sino que se encargue pues de un paquete de rompecabezas que, que logre promocionar lo que la Pinacoteca de Lima tiene en sus archivos. Gracias, felicitaciones. Gracias, regidor. Muchísimas gracias, regidor Rueda, por estas reflexiones y gracias también por este diálogo, ¿no? Sí, si no hay algún comentario más o alguna pedido de la palabra, en todo caso lo podemos someter a votación para para la aprobación o en su efecto no aprobación, pero yo creo que considero personalmente también que es un convenio muy interesante y que merecería el respaldo de esta comisión. Agradecemos también nuevamente por la exposición y efectivamente creo que surge la pregunta, ¿cómo podemos buscar más convenios de este tipo que puedan generar, ¿no?, en la empresa privada esta iniciativa que no irroga efectivamente gastos a la gestión municipal y que más bien promueve todo ese patrimonio cultural, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguna, lo vamos a someter a votación, si hay algún voto en contra o en abstención con respecto a la aprobación de este convenio, por favor, sígase a manifestarse. Si no, lo declaramos aprobado por unanimidad. Muy bien, entonces, no habiendo un voto en contra ni en abstención, declaramos aprobado este convenio por unanimidad y asimismo propongo también la votación de las actas número 2 y 3, si no hay ninguna ni un voto en contra o voto en abstención, sírvanse por favor manifestarlo.
No habiendo voto en contra o una abstención, declaramos también aprobadas las actas número 2 y 3 de la sesión de Comisión de Educación y Cultura. No quisiera, pues, dejar despedirnos de esta sesión, no sin antes comentarles que a partir del 18 de marzo entramos en esta mesa de trabajo, vamos a hacer 2 meses de trabajo alterna, 3 mesas de trabajo en la que estamos, la mesa de trabajo con turismo, la mesa de trabajo con las ordenanzas, que estamos trabajando ahí con educación, y la mesa de trabajo de la creatividad literaria, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Por otra parte, también tengo que informarles que vamos a los colegas miembros de esta comisión, les vamos a enviar el acta de la sesión pasada para que podamos, en función de su lectura y reflexión, podamos tomar una posición, un pronunciamiento como comisión con respecto a lo que teníamos que informar de la sesión pasada, ¿no? Entonces, dicho esto, les agradezco muchísimo la paciencia, les agradezco mucho la participación. Si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor manifiéstenla, y si no, damos por cerrada esta sesión y agradeciendo su participación, su presencia. Muchas bendiciones a todos y gracias de verdad por este esfuerzo, por este compromiso que permanentemente expresan en estas reuniones. Muchísimas gracias. Regidor Rueda, ¿algún comentario? No, abrazo para todos, suerte, buen día, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.